Hola, ¿qué tal? Prometimos hacer videos cuando tuviéramos un tema de coyuntura y vaya que si lo hemos tenido esta semana. ¿Cuál tema es, Eduardo? No sé, estoy pensando, no sé, ¿de qué se está hablando hoy en educación, la verdad? ¿De qué? No, dime, no sé. Todos sabemos, es la destitución del director general de materiales educativos, Bueno, Marx Arriaga. pero la SEP dice que no lo destituyó. Bueno, a estas alturas acaba de decir Marx Arriaga que ya va a dejar. Bueno, a lo mejor ya se va porque tanto el comunicado de prensa de la SEP del 14 de febrero como las declaraciones de la presidenta en las diversas entrevistas o en las mañaneras han enarbolado la labor de Marx Arriaga, ¿no? O sea, Entonces, por un lado, le echaron flores, ¿piensas tú? sí, le echaron flores. ¿Por qué? ¿Por qué le echaron flores y al mismo tiempo lo están quitando? ¿Y por qué por escrito dicen que reconocen su labor, que le han ofrecido otro tipo de chambas, etcétera? Y al mismo tiempo se va, ¿no? ¿Qué está sucediendo? A ver, yo propongo que podamos empezar por el comunicado oficial de la SEP, que me parece que para eso es la comprensión lectora, la capacidad analítica, el pensamiento crítico, lo que hay en las líneas, lo explícito, lo que hay entre líneas y lo que hay detrás de las líneas. ¿Qué te parece esta? Sí, me parece muy Vale. bien, ¿no? Bueno, Porque además no se trata tanto de que si se va un funcionario o no se va un funcionario, sino de lo que está sucediendo en la SEP y lo que está sucediendo con los libros de texto. claro. Que en México y el mundo el libro de texto es el principal material educativo utilizado por las maestras y los maestros de educación básica. Claro, no es algo, digamos, trivial, es muy importante. Quiero decir antes de iniciar que Eduardo y yo no nos ponemos de acuerdo en el guión de este podcast. Tenemos una frase que decimos a la limón y a la limón bien, en Ay, lo que no, sí, vamos saliendo, claro. ¿no? A ver, creo que explícitamente el comunicado oficial de la SEP dice tres cosas y tú me ayudarás si dice más o me equivoco en algo. Dice, la NEM continúa. Y yo digo, pues claro que continúa, pues si es su proyecto, es su hijito, es lo que ellos han dicho, ¿no? Que es el vehículo para la revolución de las conciencias, para la justicia social, que la escuela, ¿no? Para el Se han humanismo, apropiado, para el para el humanismo. humanismo mexicano, se han apropiado, digamos, a nivel proyecto político del gobierno en turno, se han apropiado el contenido educativo. Y eso es reprochable desde mi punto de vista. Los aprendizajes y la educación tendrían que tener una teleología más allá del grupo político. Pero bueno, regresando, la primera idea es la NEM continúa, Y es el tema nuestra es apuesta. que es la NEM, ¿no? Bueno, ya lo hemos platicado, lo Sí. platicamos en el podcast anterior Y viene la segunda parte de la NEM, y viene la segunda parte de la NEM, pero va exacto. primero este que es de tu coyuntura. Bueno, Ok. eso dice, la NEM continúa y aquí como que no ha pasado nada. Lo segundo que dice, queremos hacerle cambios, eufemísticamente dicen, los libros son un proyecto dinámico, documentos siempre vivos, y ya cuando empiezan con Y esos la términos. presidenta utilizó la palabra perfectibles. Ok, ok. Bueno, Marx por su parte dijo en sus conferencias de prensa, dijo que le habían hecho un listado, así dijo, y unas tablas de muchos cambios, que cambiar proyectos, que Ojalá, cambiar los ojalá, libros para el ojalá, maestro. ojalá. Claro, o sea, ¿No? lo necesitan, es obvio. A Claro, todas luces es obvio que esos libros necesitan ser modificados. claro. Y él dijo también, es prácticamente, esa frase la recuerdo bien, dijo, prácticamente era rehacerlos, dice. Sí, es que tenemos, ya que estás en el tema, antes de que te vayas que te vayas al punto 3 del comunicado de prensa, el tema, tratar de ubicar el tema de los libros de texto, digamos, dentro de la literatura de la elaboración y colocación de los libros de texto. Hay tres tipos de análisis. Un análisis es cómo se hacen los libros de texto y Ok, cómo se aprueban. ok, Otro análisis es el contenido de los libros de texto y otro análisis es el de la política de los libros de texto, que es lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? claro. Y en las tres cosas creo que estamos fallando. Los libros de texto fueron elaborados, ahora sí que la limón, y fuera de los cánones académicos y de mejores prácticas Claro, internacionales. claro. ¿Y en contenidos? No siguieron la criba que requiere una elaboración
profesional, acuciosa, y que me gusta mucho cuando dices en el mundo, en la institución escolar, el libro de texto es el material. No estamos hablando los gratuitos que hace el Estado, esa es otra Sí, es discusión. el concepto libro de texto, Ajá, ¿no? el concepto libro de texto, ¿no? Es un material físico de apoyo, un instrumento, ¿no? Que justo apoya a la didáctica del maestro, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esa es su importancia. Pero yo ahí complementaría que además de estas aristas que tú trazas respecto a los libros de texto, el análisis, al menos que yo he defendido, es que son deficitarios en términos Sí, técnico-pedagógicos. claro, y ese es el contenido del libro de Y texto. por ello hablo Por de supuesto. didáctica específica. Las matemáticas, las teorías de aprender matemáticas ya no son actualmente Eh, como las ponen en los y libros. es obvio, ya sabemos por qué, porque el proceso de elaboración está equivocado. Y está equivocado desde hace muchos años. Es un proceso extraordinariamente centralizado y dominado por el Estado. Y solamente una decena de países en el mundo, y obviamente ninguno de estos países que son calibres de alto calibre en materia educativa, son los que mantienen todavía una política centralizada Estatal. de elaboración de libros de texto. Pero, además de eso, estos libros de texto de la era de la NEM fueron mal elaborados. Y están en las aulas. Y es el tercer año y son Sí, exacto, deficitarios. exacto. A nivel técnico-pedagógico, la otra lectura es su sesgo ideológico y ahí es lo que decía yo al principio, es que ¿por qué en los prólogos, por qué, digamos, de una manera tan franca y podemos decir, pues, tan cínica, ¿no? Y, Dicen eso los valores del obradorismo. ¿Por qué vamos a estar no necesitamos a un funcionario, a un secretario o a una presidenta de la República decir cómo deben de ser los libros de texto? Eso lo hacen los expertos en la elaboración de los y en libros de texto. aprendizaje? Por supuesto, ¿no? De, Incluidos ellos, ¿no? claro, ¿cómo aprende un niño historia? ¿Cómo aprende matemáticas? Claro que sí se acepta que el contenido puede, de hecho tiene, ¿no? Una impronta, una carga, ¿no? Dirección, sobre todo en ciertas materias, Sí. en historia, por ejemplo, ¿cómo la cuentas? O sea, no estamos ingenuos pensando que nadie aboga por Y neutralidad, no es solo nadie... la historia, los proyectos Claro, claro. de cada materia o de cada dominio, de cada disciplina. Si tú los tratas bajo una directriz ideológica, te alejas del único lenguaje que podemos hablar mundialmente, que es el lenguaje de la ciencia. Exacto, una cargada tan fuerte sobre la lectura social de la realidad en términos de justicia y una cargada tan fuerte en hacer una lectura histórica de nuestro país en esta dualidad, ¿no? De los malos y el neoliberalismo. Pero bueno, regresemos ¿te parece? Regresemos al punto que yo decía del comunicado, es que, claro, primero decir, los libros son perfectibles, como dijo la presidenta, en el comunicado dicen son documentos vivos de permanente actualización, sea como fuera, están reconociendo que los van a mejorar. Y eso está bien. Bueno, Ahora veremos qué cómo los tanto. mejoran, ¿no? O sea, qué es lo que van a mejorar y cómo los mejoran y ese tipo de Marx cosas. dijo que le habían hecho un listado de proyectos a quitar, un listado dijo en una parte, quieren regresar a las asignaturas. Yo ahí intuyo, pero eso es pura elucubración, que quieren meter el libro tan urgente y tan necesario de matemáticas. Pues, Y bueno, ¿cómo no? O sea, ya se pues han yo creo que tardado México mucho. sería el único país del mundo de los que yo he leído o tengo referencia directa Que que son no muchos. tiene. Definitivamente urge el libro de matemáticas, pero también el de lectura. Es que quitaron el de lectura y yo estoy con ese porque era literatura. No es que no haya lecturas de los actuales, en múltiples lenguajes hay algunas, pero no son literatura de esa que construye la cultura, pues literaria en los niños con autores clásicos. Entonces ahí también hay una Y relevancia, la lectura de esa literatura ayuda a la formación del pensamiento por crítico. supuesto. Y lo que más le critico yo, digamos, a esta parte curricular de la NEM, de la Nueva Escuela Mexicana, es el tema del pensamiento crítico. Es que Al también ordenar una sola
forma de pensar críticamente, estás quitando la capacidad de pensamiento crítico. Claro, y es que también el de matemáticas, es que matemáticas no es sumas, restas, aritmética, geometría. Matemáticas te da la posibilidad de Claro. construir relaciones lógicas causales, inferenciales. Entonces son andamiajes cognitivos. Sí, Entonces, pero cuando conviertes todo el proyecto curricular en un manifiesto político para adoctrinar a los estudiantes y a los maestros en un proyecto político de la 4T o del obradorismo o de lo que sea, en realidad, ¿a quién estás dañando? A los niños y a los jóvenes y al claro, futuro de México, claro. porque los niños y los jóvenes son el Pues el futuro futuro de de México. México, claro, y ahí tendríamos que estar impulsando. Pero regresando al documento, entonces ya me parece que de una manera tácita o atenuada reconocen que los libros requieren mejoras. Y me parece que lo van a hacer de una manera disimulada porque, Callada. claro, no quieren reconocer que es el tercer ciclo escolar con libros deficitarios. Recordemos, Eduardo, que tenemos los PDAs, que son los objetivos a alcanzar de aprendizaje en términos prácticos, y tenemos los libros de texto. Ah, pues no coinciden, no checan los profes. O sea, Y es que los libros de texto salieron primero que los programas de estudio. sí, y eso Ahí lo está la parte dijimos. esta de la elaboración de los libros de texto de la que hablábamos al principio. Pero tú hablabas o decías de un tercer punto del comunicado de prensa, ¿no? Sí, ¿Qué es el del aprendizaje, quizá? también, no, quería también anotar, pero esto es más política y quizá más está en tu terreno, hábito, costumbre de queremos removerlo, entonces le ofrecemos un cargo consular o como embajador, un espacio, ¿no? No, más En bien decían embajadas. consulados, ¿no? Consulado, bueno, Sí. es que Mario Delgado había dicho que una embajada y en el documento dice, y la presidenta dijo que un Un consulado, consulado. que es de diferente rango, por supuesto, pero como que es eso, ¿no? Pues sí, de mover las No, fichas a nivel claro, político. claro. Pero además el tema es, ¿por qué tenemos que estar pensando que son funcionarios afines al gobierno en puestos de aprendizaje? Puede ser algo de mi parte muy ingenuo pedir que sean perfiles idóneos a nivel técnico, pero al menos, Eduardo, estos últimos minutos que ya nombraron en este caso mujer, es una pedagoga, poeta, escritora, al parecer, bueno, al menos es del gremio, es del ámbito de la educación, y eso pues no es mala noticia, Bueno, bueno, habría que a ver. ver si tiene ella voz y voto y tenemos Sí, claro. bueno, darle chance y el beneficio de la duda y todo lo que tú quieras, pero de lo que sí tenemos evidencia es que la NEM, en la transformación del modelo educativo, eliminó la forma de evaluar a la NEM. Entonces no tenemos elementos para saber si todo esto que están diciendo y todo esto que están haciendo y la idea de que vamos bien en aprendizaje, No, pues no, no, no. no hay elementos para sostenerlo. No, no hay elementos para sostenerlo ni para saberlo, pero hay indicios. Pero fue muy astuto, ¿no? Fue muy astuto. ¿Quién? Crean, el gobierno y Ok. el Estado cuando crean un nuevo modelo educativo y al mismo tiempo cancelan la oportunidad de evaluarlo. Eso es como completamente ilógico. Entonces tenemos que acudir a la parte internacional para saber cómo estamos. Y vamos a saber en diciembre de este año Híjole. con la publicación de los resultados de PISA 2025, si es que se publican, espero que se publiquen, ¿no? Sí. Y por último, un comentario a las redes sociales, a la personificación, es que una persona que haga tanto ruido mediático, pero que no era cualquier persona, si bien es No, pero cierto. sí, O sea, tú me decías, bueno, es de tercer nivel, no en el sentido peyorativo, sino que está el secretario, está la subsecretaría, está el director de materiales educativos y otras direcciones, ¿no? generales, Digamos, sí. generales, en esa misma horizontalidad, digamos, jerárquica. Sí. No es muy alto, no es muy bajo, es No, no, medio, no, pero no, lo que se asombra, y esto yo no lo había escuchado o visto. vivido en la política mexicana, es la cantidad de adjetivos irreverentes en contra del secretario De de educación, claro. educación. No, es que también el Al- protagonismo, la fuerza que tomó el personaje durante estos años que ha estado en el puesto, no solamente digamos, hasta opacando a las secretarias, a la secretaria anterior, a Leticia Amaya,
también a la ahora gobernadora Delfina Gómez, que parece que se llevan un poco mejor, pero él tenía, digamos, públicamente, hasta en la presencia en las mañaneras, y también el ruido mediático, se sentía con más poder supuesto. O sea, él no era, No, aunque sí, digamos, en el organigrama podría ocupar este tercer nivel, en términos reales, él casi estaba al tú por tú con el secretario de Educación, tanto que se le puso al actual, sí. en este poder Y real. en esta idea de que estamos regresando al neoliberalismo, estamos en contra del proyecto de López Obrador. De Sí, hecho, el comunicado de prensa habla, no nos vamos a alejar de eso, ¿no? sí. Sigue el proyecto de la 4T, sigue el obradorismo en la educación, cualquier cosa que eso Que eso sea. signifique, ¿no? Pero al mismo tiempo está atacando a un secretario. A lo mejor lo ataca porque hay que recordar que Mario Delgado es egresado de Economía del ITAM, ¿no? Sí, él sí trae la Ella, marca neoliberal ella de trae nacimiento. una formación muy sólida, digamos, de economía, ¿no? No de economía política, de economía, de Como ciencia ciencia económica. económica. Pero además hay que recordar también que Mario Delgado en el año 2011 fue reconocido por el World Economic Forum, por el Foro de la Economía Mundial, Más neoliberal probablemente del usted, mundo. de lo más neoliberal del mundo, como uno de los jóvenes Líderes. líderes globales, ¿no? O sea, él trae sí una beta ahí del pensamiento crítico, pues de lo que se ha llamado neoliberalismo y todo este tipo de cosas, y trae otra beta política. ¿Quién gana de las dos betas? La Sí, política. la No. O política, sea, ¿no? Todo es política. Marx Arriaga se enfrentó a un político astuto, fuerte, ¿no? Y que ya no le permitió. O Y sea, tiene sus seguidores, ¿no? Que piensan que esta reforma realmente es una reforma que descubre un humanismo mexicano, que descubre el hilo negro de la educación, como si todo el mundo estuviera equivocado y México está en lo acertado, cuando estamos en el último lugar de aprendizaje de los en, 38 países de de la la UD, OECD. en el último lugar de Y lo hemos estado aprendizaje. por 20 años, no nada más de últimos años, Tiene ¿no? larga data el Por rezago. 25 años desde que empezó PISA en el año 2000. Pero bueno, para concluir, no olvidar que todo lo que sucede en la alta política con funcionarios que se disputan el poder, que tienen esquemas de gobernanza ineficientes y con toma de decisiones tan erráticas, le pega a la baja pedagogía, al docente y a las aulas y a nuestros niños. Y eso es lo que nos tiene que importar. En resumen, todo es política.